Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, en este video vamos a hablar sobre casos de uso. ¿Qué son los casos de uso? ¿Cuál es la importancia del caso de uso para la construcción del software? Y realmente qué características tiene, cuándo usarlos y cuáles son las buenas prácticas para utilización de casos de uso. Sabemos que los casos de uso son mecanismos que nos van a permitir a nosotros documentar requisitos funcionales de manera gráfica. Tratar de bajar la ambigüedad inherente a la comunicación humana cuando nuestro cliente nos cuenta qué necesidades tiene y transformarla en un modelo gráfico fácilmente entendible que nos sirva de punto de partida para saber cuáles son las funcionalidades que va a tener nuestro sistema y que de manera muy sencilla podamos definir cuál es su alcance o entender cuál es su alcance. Estas herramientas nos van a servir también como método de comunicación con nuestro cliente. El cliente o nuestro cliente va a entender fácilmente cuáles son los casos de uso del sistema, cuáles son las funcionalidades más importantes. Por lo tanto, un caso de uso representa un requisito funcional, una funcionalidad que va a tener el sistema para atender a necesidades del negocio, las necesidades que nuestro cliente tenga. De esta forma, de manera estándar, vamos a poder crear una simbología que sea de fácil interpretación para los miembros de un equipo de desarrollo, incluso para nuestro cliente, y que permitan saber de manera muy precisa todas las funcionalidades que va a tener el sistema, cómo nuestro sistema va a responder a las interacciones o necesidades del actor o del usuario del sistema, y a partir de ahí tener un puntapié para continuar con el proceso de desarrollo, pasando por las etapas de análisis, diseño, implementación, pruebas, etc. Así que un caso de uso entonces es una funcionalidad que va a tener nuestro sistema generalmente en términos de negocio. ¿Cómo va a responder el sistema? ¿Qué características va a tener el sistema para que el usuario pueda cumplimentar sus objetivos de negocio? Entonces, a modo de ejemplo, supongamos que nos contratan para documentar las funcionalidades que va a tener un cajero automático, una expendedora de dinero. Nos ponemos frente al cajero, pensamos como usuarios qué cosas voy a poder hacer yo en el sistema. Por lo tanto, pienso, ¿qué voy a poder hacer en el sistema? Voy a poder extraer dinero, voy a poder hacer un depósito, voy a poder hacer una consulta de saldos, voy a poder hacer una transferencia de dinero, voy a poder cambiar mi clave del home banking. Todas esas cosas son las cosas que yo voy a poder hacer como usuario en el sistema. Y también, por supuesto, cómo va a responderme el sistema ante cada una de estas acciones, cumpliendo con las reglas de negocio que sean propias, ¿no?, del sistema que estamos desarrollando. Así que sin mucho más, vamos a ver la presentación en donde vamos a estudiar la simbología, en detalle las características que tienen los casos de uso y qué herramienta utilizamos para acompañar los gráficos que representan los casos de uso con metadatos que nos permiten entender con mucho más detalle, no solo cómo es la interacción que hay entre el actor o el usuario del sistema y el sistema, escritas desde el punto de vista del usuario. Yo como usuario, ¿qué espero que el sistema haga? Y ante cada acción, ¿cómo me va a responder el sistema para cumplir con mis necesidades? Vamos a estudiar entonces la simbología y la parte analítica que va justamente a darnos un pantallazo muy preciso de cuáles son las reglas de negocio, las restricciones, qué características tiene la interacción y a partir de ahí poder empezar a pensar cómo van a ser las pantallas, cómo va a ser la interfaz de usuario para la construcción del sistema. Por lo tanto, empezamos construyendo un sistema guiándonos por los casos de uso, es decir, guiándonos por las necesidades del usuario. Ahora sí, entonces, vamos a ver la presentación. Y por supuesto, cualquier duda abajo en comentarios lo pueden escribir y yo se las voy a estar respondiendo lo más rápido posible. Bueno, seguimos entonces con la presentación y vamos a ahondar un poco más en tres puntos muy importantes. En primer lugar, ¿qué son los casos de uso? Vamos a hablar sobre los diagramas de casos de uso y sobre la especificación de los casos de uso. ¿Cuál es la vinculación que existe entre estos dos últimos puntos? Y por último, las implicancias de los casos de uso en el proceso de desarrollo de software. Comenzamos entonces respondiendo a esta pregunta: ¿qué es un caso de uso? Los casos de uso son una técnica para especificar requisitos funcionales. Esta técnica fue propuesta inicialmente por Jacobson en el año 92. Por lo tanto, como afirmación, decimos que un caso de uso es un requisito funcional. A pesar de que es una técnica muy utilizada y aceptada, existen múltiples propuestas para su realización. Esto significa que los casos de uso no están estandarizados en cuanto a la manera en que los utilizamos. Sabemos que la documentación
la parte gráfica de los casos de uso se apoya en el estándar UML, la simbología, los artefactos que nos permiten componer diagramas. Pero la manera funcional de utilizarlos, la manera en que escribimos y en que creamos los diagramas de casos de uso, no están estandarizados. Por lo tanto, hay múltiples propuestas, pero sí hay un conjunto de buenas prácticas que nos hacen que los casos de uso realmente sirvan para lograr documentar todas las necesidades de los usuarios. Los casos de uso responden a la pregunta: ¿qué se supone que el sistema debería hacer para el usuario, para nuestro cliente o para la persona que va a utilizar el sistema? Los diagramas de casos de uso presentan una ventaja muy importante por sobre una descripción textual de los requisitos funcionales. Sabemos que un requisito funcional es una necesidad del negocio. Este requisito funcional se puede presentar con un texto, una descripción textual, con el problema inherente que nos da la comunicación humana, que es la ambigüedad. Desde este lugar, con los casos de uso, tratamos de bajar esa ambigüedad y encontrar un mecanismo gráfico y fácil para que nuestro cliente entienda lo que nosotros estamos proponiéndole e incluso pueda participar en la definición del alcance del sistema. Los casos de uso entonces se utilizan también o principalmente en la etapa de análisis o de ingeniería de requisitos. Acá tenemos algunos ejemplos de requisitos funcionales. Estos requisitos funcionales van a transformarse en casos de uso y a partir de ahí comenzar con la construcción del sistema. Definimos una línea base en donde los casos de uso también nos pueden ayudar de manera contractual, definiendo con nuestro cliente cuáles son las funcionalidades que espera él que el cliente tenga. Algunos ejemplos en un sistema de venta de músicas online. Por ejemplo, los usuarios comprarán créditos para adquirir canciones. El sistema debe registrar la información de los usuarios y los créditos que poseen. Los usuarios buscarán canciones y las podrán pagar con esos créditos. El sistema deberá almacenar información sobre las canciones que se pueden adquirir y cuál es su precio en crédito. El sistema además deberá poder sugerir canciones acorde a los intereses del usuario. Como vemos, si bien está involucrado el sistema con las características que el sistema debería tener, son más requisitos desde el punto de vista de negocio, aquellas cosas que generan valor para el negocio. Con esto definimos nuestros requisitos funcionales y podemos empezar con las construcciones de un diagrama que nos permita bajar estos requisitos a un modelo utilizando casos de uso. Vamos a hablar sobre algunas características fundamentales de los casos de uso. Un caso de uso representa el comportamiento de un sistema desde la perspectiva del actor, en busca de alcanzar los objetivos de negocio. Describe lo que el software hace y no la manera en que lo hace. Básicamente separa el qué del cómo, el análisis del diseño. Se componen de una representación gráfica y una especificación funcional. Y los casos de uso se deben escribir y redactar siempre desde la perspectiva del actor. Qué es lo que el actor puede hacer en el sistema y qué información le devuelve el sistema al actor para generar valor. En resumen, describe la interacción del actor y el sistema y es muy importante no confundir el concepto de descomposición funcional con el concepto de caso de uso. Muchas veces la descomposición funcional hace referencia a funciones internas del sistema. Los casos de uso proponen funcionalidades. Por lo tanto, no vamos a poder pensar en un caso de uso como una función interna del sistema, porque estaríamos describiendo algo que el sistema hace, pero describiéndolo de la manera en cómo lo hace. Siempre entonces desde la perspectiva del actor, qué es lo que el actor va a poder hacer en el sistema y qué es lo que el sistema va a generar de valor para el actor para poder cumplimentar los objetivos de negocio. Ahora vamos a hablar un poco sobre los componentes de los casos de uso. En primer lugar, el concepto de caso de uso se separa en dos grupos muy importantes: la parte gráfica o los diagramas y la especificación funcional que acompaña a los diagramas. Esto significa que el mayor valor de los casos de uso va a estar en la conjunción de estos dos aspectos. Tener un diagrama de casos de uso sin tener una documentación o una especificación analítica que lo acompañe no va a generar el mismo resultado que tenerlo junto y bien especificado. En cuanto al diagrama, vamos a encontrar tres ítems fundamentales: actores, de los cuales hablaremos
un poquito más adelante, funcionalidades o casos de uso y relaciones. En cuanto a la especificación, vamos a encontrar al menos dos ítems fundamentales, también vamos a navegar un poquito más adelante, que tiene que ver con los escenarios y con las restricciones. En cuanto al diagrama, como decíamos anteriormente, el valor de los casos de uso no está solo en el dibujo, también en la especificación, pero es muy importante hacer un diagrama correcto, utilizar la simbología adecuada y esto nos va a permitir estandarizar la manera en que nos comunicamos. En los diagramas de caso de uso tenemos actores, tenemos relaciones y tenemos funcionalidades. Siempre tengan en cuenta que estas funcionalidades representan valor de negocio para el actor. Vamos a hablar un poco ahora sobre los actores. Un actor es alguien o algo que interactúa con el sistema. Una empresa, una organización, otro sistema externo. Un actor estimula el sistema con algún evento o recibe información del sistema. Como digo, entonces, un actor es externo al sistema. Pueden ser personas o pueden ser otros sistemas. Siempre un actor va a cumplir un rol funcional. Ejemplo, un cliente, el banco, un empleado de un departamento determinado. Todos los actores son usuarios del sistema, por eso el concepto de caso de uso. Es muy importante definir correctamente el rol que cumple ese actor. Muchas veces, en muchos sistemas, existen muchos roles diversos, pero una sola persona que los ejecuta en diferentes momentos. Ahora vamos a hablar sobre relaciones. Las relaciones las usamos para ligar gráficamente dos casos de uso cuyos flujos de eventos estén unidos, normalmente en una sola sesión o en una sola vista del usuario. En otras palabras, un caso de uso que está ligado por medio de una relación a otro caso de uso, también podría leerse o ejecutarse como un solo caso de uso en lugar de dos. Se utiliza para factorizar comportamiento, que puede ser comportamiento común, que puede ser comportamiento excepcional, pero es para unir y para factorizar comportamiento. Entre las relaciones más importantes nos encontramos con la relación de uso, una relación de inclusión, una relación de extensión, una relación de generalización. Existen otras, por ejemplo dependencia, que también hacen a la semántica de nuestro diagrama de casos de uso. Tengamos en cuenta que también el uso de relaciones puede generarnos inconvenientes, como pueden ser los famosos casos de abuso, en donde abusamos de las relaciones. También las relaciones nos pueden generar confusión al momento de presentar nuestro diagrama. Como digo, siempre tengan presente que nosotros estamos documentando funcionalidades, que es lo que el actor va a hacer en el sistema. Por lo tanto, factorizar comportamiento que esperamos que el sistema haga internamente no va a ser bien utilizado en cuanto a la diagramación de nuestro modelo. La primera relación que vamos a estudiar es la relación de include. Por supuesto, esto es una aproximación, hay mucho más material para poder seguir estudiando, pero nos va a dar y nos va a ayudar a mejorar la semántica de nuestro modelo. Una relación de inclusión entre dos casos de uso especifica que un caso de uso llamado caso de uso base incorpora explícitamente el comportamiento de otro caso de uso en un lugar determinado, en un momento determinado. Una relación de inclusión se representa como una dependencia que declara que un caso de uso utiliza información y servicios de otro. En ese sentido, y como vemos en el diagrama, nuestro cajero usa la funcionalidad rentar video. Esa relación usa es la primera que deberíamos haber estudiado, que es justamente la que le da el origen al caso de uso. Esta funcionalidad rentar video va a ser un conjunto de escenarios o un conjunto de posibilidades de interacción entre el actor y el sistema. Dentro de ese escenario, en algún momento, el actor espera poder cobrar esa renta. Otra funcionalidad, cobrar renta. Los casos de uso se representan con acciones. ¿Qué es lo que puede hacer el cajero en el sistema? Puede rentar un video, puede cobrar una renta. Generalmente, y como buena práctica, escritos en infinitivo o en gerundio como para apoyar una estandarización en la manera que se describe. Siempre, como digo, desde la perspectiva del actor. El caso de uso base, en este caso rentar video, incluye comportamiento del caso de uso cobrar renta. Esta relación es muy útil cuando esperamos factorizar comportamiento, cuando esperamos que ese comportamiento se reutilice. Las relaciones de inclusión vinculan casos de uso completos, por lo tanto, el cajero
podría también cobrar renta una vez rentado el video, en otra instancia y no como dependencia de rentar video. El siguiente ejemplo, vamos a hablar de la relación de extensión, extend, el estereotipo extend. Una relación de extensión entre casos de uso especifica que un caso de uso incorpora implícitamente el comportamiento de otro caso de uso. A diferencia del include, que es explícito, acá se habla de que el comportamiento se incluye implícitamente. La funcionalidad de un caso de uso incluye un conjunto de pasos que ocurren solo en algunas oportunidades. Esta excepción consiste en interrumpir el caso de uso A y pasar a ejecutar otro caso de uso como es el caso de uso B. Como vemos, el extend agrega comportamiento al caso de uso base en algún momento en particular. Hay mucho más para estudiar sobre esta relación, pero en líneas generales nos permite modificar el rumbo del sistema cuando se cumplan determinadas restricciones o determinadas reglas de negocio. Por lo tanto, el vendedor puede realizar una venta y puede autorizar, si el cliente nos paga con tarjeta, un pago con tarjeta. Por supuesto, siempre y cuando el vendedor pueda ejecutar esa funcionalidad en el sistema. Generalmente, los casos de uso que extienden comportamiento no son casos de uso completos, definen un escenario y una condición de ejecución. Como vemos, el caso de uso que extiende, autorizar pago con tarjeta, extiende a realizar venta. El caso de uso que extiende muestra la flechita hacia quién extiende. Realizar venta es extendido por autorizar pago con tarjeta. Esto nos abre un abanico de infinitas posibilidades para hacer una correcta documentación funcional del sistema y lograr una semántica adecuada, con una simbología muy sencilla que por supuesto nos va a permitir también involucrar a nuestros clientes en el momento de construir el análisis inicial. Vamos a hablar un poco sobre la especificación. La especificación funcional de un caso de uso es una documentación no estandarizada que debería acompañar al gráfico o al diagrama de casos de uso. Cada caso de uso va a tener su documentación funcional. No existe una manera estándar, pero nosotros le hacemos una propuesta, en donde vamos a definir un nombre para ese caso de uso que va a tener que describir de manera muy precisa y muy concreta qué es lo que espera que ese caso de uso pueda hacer en el sistema. Rentar video, leyendo el nombre, ya sabemos para qué lado vamos. Vamos a describir cuáles son los actores del sistema. Vamos a describir las extensiones, si es que hay casos de uso que extiendan al caso de uso que estamos documentando. Vamos a hablar de restricciones, precondición y postcondición. Y vamos a hablar de escenarios. Una precondición, que luego ahondaremos más en detalle, es una condición que debe cumplirse para que el escenario principal pueda ejecutarse. La postcondición es cómo queda el sistema luego de la correcta ejecución de ese caso de uso. Como vemos, tenemos un escenario principal, que es el camino, como se dice generalmente, feliz, que nos muestra todos los pasos de interacción entre el actor y el sistema que deberían cumplirse, de la manera que deberían cumplirse, para que el caso de uso se ejecute con éxito. Por lo tanto, una descripción por positivo de todo lo que debería suceder. Una vez que ese caso de uso se ejecuta completo, se ejecuta la postcondición que nos define el estado del sistema. También nos encontramos con escenarios alternativos, que son escenarios o excepciones o flujos que nos van a permitir variar el comportamiento según si nos encontramos con algunas excepciones de negocio o con algunas otras cuestiones que hacen que el flujo principal no se pueda ejecutar. De esta manera decimos que un escenario es una instancia de un caso de uso. Ese escenario va a tener un escenario principal que tiene que estar en concordancia con el nombre y escenarios alternativos que nos van a permitir encontrar y manipular todas las opciones posibles para esa funcionalidad. Un escenario, como decimos entonces, es un caso no trivial que describe un conjunto de secuencias, no una única. Es conveniente siempre tener un flujo principal y separarlo de los flujos alternativos, que el principal sea muy preciso en cuanto a lo necesario para que el caso de uso se ejecute correctamente. Es un texto muy simple, con cierto formato, que describe cómo se debería comportar un sistema ante la interacción con uno o más usuarios. Cada secuencia específica del caso de uso se denomina escenario, y este escenario especifica las acciones que hay entre actores y sistema. Es una instancia de un caso de uso. Como dijimos entonces, escenario principal, siempre,
escenario alternativo permite documentar alternancias o excepciones de negocio que nos dan lugar a encontrar nuevos rumbos o nuevas posibilidades. Como buena práctica, estamos en una etapa de análisis, por lo tanto, no es común encontrar alternancias técnicas, que en la base de datos no exista, que suceda algo con algún identificador, que haya alguna excepción determinada de temas técnicos. Esto es siempre de negocio. Un ejemplo de un escenario principal, para una venta, para un sistema de facturación, podríamos pensar que el actor solicita crear una nueva factura. El sistema muestra una pantalla y solicita la selección de cliente y producto a facturar. El actor selecciona un cliente, el sistema informa que el cliente es válido para facturar, siempre por positivo. El actor selecciona un producto para facturar y el sistema informa que ese producto es válido para facturar, si cumple alguna otra regla de negocio, como puede ser que exista stock. Por último, el actor finaliza la factura, puede ser haciendo clic en algún botón, puede ser con alguna interacción específica, y el sistema confirma que la factura se emitió correctamente e informa el número de comprobante. Como vemos, muy concreto y por positivo. Escenarios alternativos podríamos encontrarnos, por ejemplo, en donde en el punto 4 el sistema informa que el cliente posee deuda y en consecuencia no se puede facturar. Se están cumpliendo reglas de negocio. La consecuencia de ese caso, de ese escenario alternativo, es que se finaliza el caso de uso, o podríamos indicar que se retorna al punto 3 en donde se vuelve a seleccionar el cliente. Y de esta manera armar un escenario de interacción muy preciso, indicando todas las reglas de negocio que deberían cumplirse. Habíamos hablado anteriormente de pre y postcondiciones. La precondición establece lo que siempre debe cumplirse antes de comenzar un caso de uso. No se aprueba un caso de uso, sino que se asume que estas precondiciones son verdaderas. En un sistema de venta de películas, yo pongo como precondición que el cliente que va a comprar la película tenga la edad mínima según el tipo de película que está queriendo comprar. En cuanto a postcondiciones, establece qué debe cumplirse cuando el caso de uso se completa con éxito, cuál es el estado en que queda el sistema luego de la ejecución correcta. Ejemplo, precondición, que el cliente no posea deuda. Postcondición, una nueva factura se genera en el sistema, una nueva deuda se le imputa al cliente.